Bueno, buenas noches para todos. El tema o los temas que vamos a abordar en esta sesión de hoy es sobre los síndromes de Duane, de Brown y de Mobius. Vamos a comenzar con el síndrome de Duane. Se conoce también como el síndrome de retracción de Duane, donde generalmente suele haber o una hipoplasia o una ausencia del núcleo del sexto par, que es el nervio abducens, y por lo tanto va a haber alteraciones en la inervación del recto lateral, por lo que a manera compensatoria o en su defecto como una inervación anómala va a haber por parte del nervio del tercer par craneal que va a inervar al recto lateral. Esto genera en sí una inervación paradójica. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que se da una contracción conjunta del globo ocular cuando se hace aducción generalmente, pero veremos que estas manifestaciones van a ser un poquito variables dependiendo de cada subtipo del síndrome de Duane. Y en algunos casos va a haber lo que se conoce el fenómeno de Correa. ¿En qué consiste eso? O sea, esto es una elevación o una depresión excesivas al intentarse la aducción del globo ocular. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen, que es donde está comprometido, es el ojo izquierdo, donde en el momento que hacen la aducción también hay una elevación del globo ocular y adicionalmente hay un estrechamiento de la hendidura palpebral. Este dato es importante porque nos permite hacer una diferencia con parálisis del sexto par. Entonces, Gabriel, devuélvete un poquito, por favor. uh-huh. Esos signos, digamos que es importante conocerlos, pero también es importante entender por qué pasan. Y si ustedes ven lo que está explicando ahí Gabriel, es que hay una coinervación del recto lateral y del recto medio, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente está tratando de hacer la aducción, como ambos músculos están generando pues tensión, entonces hay una retracción del globo ocular que es lo que hace que la hendidura palpebral disminuya de tamaño, ¿cierto? Cuando el tercero se activa, que es el que también está mandando fibras hacia el recto lateral. Y si ustedes se imaginan, es como si ustedes tuvieran como un caucho, ¿sí? Sí, o una canaletica donde tuvieran como una pelotica y jalan los dos lados de una sola vez, que es lo que está pasando cuando se contrae tanto el recto lateral como el recto medio, pues la pelotica se puede ir para arriba o ir para abajo, que son los fenómenos de upshoot o downshoot, que es lo que está explicando ahí Gabriel. Entonces, si ustedes piensan como en la fisiopatología de qué es lo que está pasando, más fácilmente van a recordar esos signos. Bueno, Y también pues como dato adicional, y pues en esta charla yo los traduje porque pues se conoce también como fenómenos de subida o bajada, aunque sí la parte de la literatura sí lo maneja como upshoots y downshoots. Entonces, dependiendo también de cuántas fibras se van a redirigir al recto lateral, el recto medial puede tener una inervación y también una fuerza variable. Incluso la inervación con el recto lateral es a menudo inversamente proporcional a la inervación normal del recto medial. Teniendo en cuenta eso, el síndrome de Down también puede presentarse de una forma unilateral, que es la forma más frecuente que se presenta, pero en el 10 a 20% de los casos suele ser bilateral. En lo que respecta a datos más profundos de la epidemiología, este síndrome corresponde al 1% de todos los estrabismos y es más común el tipo 1, que corresponde al 85% de los casos. Y en cuanto a este, es más frecuente en niñas, donde se presenta en el 60% de los casos, y es más frecuente que haya afectación en el ojo izquierdo. Curiosamente, también en el 60% de los casos, como muestra en la imagen de la segunda diapositiva. Es más frecuente que haya una aparición de carácter esporádico y un 5 a 10% de los casos van a mostrar un patrón de herencia autosómica dominante. Este es el trastorno también congénito de desinervación craneal más frecuente y posteriormente, como veremos más adelante, va a estar asociado a otros síndromes, otras patologías. ¿Qué manifestaciones clínicas generales podemos encontrar en un síndrome de Duane? Porque cada subtipo tiene un hallazgo específico. Contracción simultánea de ambos músculos, tanto el recto medial como el recto lateral, cuando hay aducción, por lo que explicó la doctora previamente, donde también todo el tercer bar está prácticamente activando todos los músculos al tiempo y genera estos fenómenos de retracción y se van a manifestar mucho cuando se hace la aducción del globo ocular. Y nuevamente lo repito, va a haber estrechamiento de la hendidura palpebral. En este caso, en esta imagen, vemos que el paciente tiene comprometido el ojo derecho y también según el equilibrio de la inervación en la paciente en posición primaria puede tener
alineación puede tener una endotropia o una exotropia. Y como podemos ver en la imagen también de acá, si hay una endotropia, el giro de la cabeza va a estar hacia el lado afectado, o si hay una exotropia, el giro va a ser hacia el otro lado con el fin de mantener la binocularidad. Pero en esta imagen aquí el paciente tiene afectado el ojo izquierdo y como podemos ver el giro a la cabeza lo hace hacia el ojo, hacia el lado izquierdo que es el ojo afectado. Pasamos de hablar de los subtipos, comenzamos con el síndrome de Down tipo 1, donde hay ausencia del nervio abducens en el lado afectado o en su defecto pues, está hipoactivo. Y esto va a generar evidentemente una limitación marcada o la ausencia en la abducción y la aducción está normal o levemente limitada dependiendo también de la intensidad de la inervación que se haya generado. Entonces, como forma compensatoria y como lo expliqué previamente, se da la inervación paradójica donde el tercer par va a inervar también al recto lateral y pues genera el estrechamiento de la hendidura palpebral en la aducción y como pueden ver nuevamente acá en esta imagen, en posición primaria los ojos pueden estar alineados o pueden tener una endotropia leve. Y en este caso, como pueden ver en esta imagen, el ojo comprometido es el ojo izquierdo. Pasamos al síndrome de Down tipo 2, donde esta vez la aducción va a estar limitada o ausente y hay una abducción normal o levemente limitada. En este contexto hay una doble inervación por parte del sexto par y del tercer par. Este es el menos común. Y el nervio abducens del lado afectado sí va a estar presente y sí va a tener actividad como muestran estas imágenes de acá de la derecha. Podemos ver este paciente también en posición primaria y como podemos ver acá también, tiene limitada la adopción en este lado de acá. Y acá les traigo un video de cómo se manifiesta también este síndrome. Voy a bajarle un poco el volumen y adelantar un poco. Entonces aquí tenemos un niño con el síndrome de Down de tipo 2. La abducción está bien, pero vemos que aquí ya hay estrechamiento de la hendidura palpebral cuando se genera la aducción en el caso del ojo izquierdo. Tenemos también el síndrome de Down tipo 3, donde tanto la abducción como la aducción van a estar limitadas, pero en este caso la aducción va a estar más disminuida en relación al tipo 1. Y puede haber los fenómenos de Correa, que son los upshot o downshot, o las elevaciones y depresiones, y este corresponde al 15% de los casos. Puede estar asociado también con ausencia del nervio abducente o con hipoactividad, y la inervación paradójica que hace el tercer par también es muy potente. Y nuevamente, puede haber en posición primaria alineación o puede haber una endotropia leve. Entonces, como podemos ver en esta imagen, en este caso es el ojo derecho que está comprometido, que nuevamente hay estrechamiento de la hendidura palpebral y el fenómeno de Correa. Tenemos también el síndrome de Down tipo 4, que hay un reclutamiento del recto lateral en aducción y este va a superar a la fuerza del recto medio. ¿Esto en qué se ha evidenciado? Que va a haber una abducción paradójica en el ojo afectado. Esto se conoce como divergencia sinérgica. ¿Qué significa propiamente hablando? Que cuando se haga una aducción, no se va a realizar, sino que se hace una abducción, como podemos ver en esta imagen de acá, donde el ojo afectado es el izquierdo, que debería estar en aducción, pero sin embargo, no lo logra y hace un movimiento paradójico para abducción. Puede haber también exotropia, incluso movimientos en nistagmoides cuando se intenta hacer la aducción. Y existen muchas variantes raras donde se reportan muy poquitos casos. Esta es una de ellas, que es como relativamente hablando la más reportada, que es el síndrome de Down inverso, donde hay abducción limitada, hay retracción del globo ocular, pero en el intento de la abducción y ensanchamiento de la fisura palpebral en aducción, y este puede ser uni o bilateral. ¿Qué asociaciones sistémicas podemos encontrar con el síndrome de Down? En primer lugar, tenemos el síndrome de Goldenhar. Se conoce también como un síndrome óculo-auriculovertebral. Su fisiopatología se basa en las alteraciones del desarrollo en el primer y segundo arco bronquiales y se asocia también a alteraciones renales, neurológicas, gastrointestinales. Como podemos ver en estas imágenes de acá, va a haber alteraciones craniofaciales, presencia también de quistes dermoides, corneoconjuntivales, apéndices preauriculares, y asimetría hemifacial o microsomía hemifacial asociado también a escoliosis e hipoacusia. Y pues como dato adicional también en este caso cuando un paciente
se le encuentre un tumor dermoide córneo conjuntival o conjuntival y apéndice preauriculares, se debe hacer un seguimiento porque puede presentar este síndrome y pues realizar todas las respectivas pruebas, pero sistémicas. Tenemos también el síndrome de Wilderbach, que donde hay una fusión de vértebras cervicales, esto también se conoce como anomalía de Klippel-Feil. Hay parálisis bilateral del abducen con retracción del globo ocular, hipoacusia neurosensorial y nistagmos. ¿Por qué es el nistagmos en este caso? Porque también hay alteraciones en el cerebelo y en el tallo cerebral. Tenemos el síndrome de Aukihiro, donde hay hipoplasia o coloboma de nervio óptico, nuevamente hipoacusia neurosensorial, y se asocia también a hipoplasia en la región tenar o hipotenar, puede haber pulgares trifalángicos, y de este síndrome presenta un patrón de herencia autosómico dominante. Tenemos la artrogriposis múltiple congénita, donde hay contracturas múltiples en 2 o más áreas del cuerpo en el momento del nacimiento, asociado también a catarata, congénita mitoftalmos, y estafiloma nervio óptico, espina bífida y nuevamente hipoacusia neurosensorial. Tenemos el síndrome de Townes-Brocks, donde se presenta ano imperforado, malformaciones en los pulgares, genitales también, defectos cardíacos tipo tetralogía de Fallot y renales, donde hay hipoplasia renal y también tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Y el albinismo, que como evidenciamos en la charla anterior, pues aparte de donde hay defectos en la síntesis de melanina, va a haber nistagmus, hipoplasia foveal, transiluminación del iris, defectos refractivos y la respectiva fotofobia. En lo que respecta al tratamiento, la mayoría de los pacientes no prescinden del tratamiento, aunque hay unas indicaciones y hay que individualizar cada caso. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas en los síndromes de Doyle? Primero, que hay una desviación de la posición primaria que genera una pérdida de la función binocular, o en su defecto, que hay una pérdida de la función binocular propiamente dicha. Si hay un giro compensatorio de la cabeza, como vimos en las imágenes previamente mostradas, y que esto sea crónico, que hay una retracción marcada del globo ocular, o que se generen grandes fenómenos de subidas o bajadas del globo ocular. Nuevamente, el plan quirúrgico se debe individualizar para cada paciente. Entonces, para el síndrome de Duane tipo 1, se propone una retroposición del recto medio del lado afectado. Hay que tener en cuenta que en los síndromes de Duane, la amplitud de la endotropia rara vez va a superar las 30 dioptrías prismáticas. Hay autores también que proponen la retroposición del recto medial del otro ojo para estabilizar el ojo patológico en posición primaria porque aplican la ley de Henry, que básicamente consiste en compensar las intensidades de las inervaciones en ambos los músculos rectos, en rectos medios. Y también se recomienda evitar la resección del recto lateral porque no va a haber mejoría en la abducción, porque no hay inervación por parte del nervio abducente. Y en algunos casos se podría considerar la transposición de rectos verticales para mejorar la abducción. Este es un estudio que traigo que también fue hecho en Teherán, en Irán, en el Farabiay Hospital, donde propone una medida alternativa que es el uso de toxina botulínica. Entonces, este es un estudio que lo realizaron en 2016 y tomaron 16 pacientes con síndrome de Down tipo 1 sin antecedentes quirúrgicos, con un rango de edad de 1 a 21 años, y inyectan la toxina botulínica en los rectos mediales, toman la agudeza visual, la refracción sin y con cicloplegia, y también evaluó la motilidad ocular y la cantidad de desviación. Entonces, ellos muestran que tuvieron las endotropias medias de todos los participantes de 26.2, más o menos 8.3, que posteriormente, ya pues, después de la aplicación de la toxina, logran de 13.5 más o menos 12, teniendo un valor de P de menor a 0.01, por lo que es un dato estadísticamente significativo. Y vemos, por ejemplo, los valores de los giros de la cabeza medidos en ángulos, en grados, perdón, donde tuvieron una media de 18.27. Después de la semana de aplicación de toxina, disminuye 0.094, posteriormente al mes 0.11, 3.3 a los 3 meses y 7 grados a los 6 meses, también teniendo una diferencia estadísticamente significativa, por lo que ellos sacan como una conclusión que podría plantearse para el síndrome de Down tipo 1 el uso de toxina botulínica. Pero pues como podemos ver, este es un estudio con muy pocos participantes. También otro estudio que se hizo en Turquía, que en este caso se hizo con 15 participantes, que también sacan la misma conclusión, pero son, obviamente se requieren más estudios para poder plantear un criterio fuerte para el uso de toxina botulínica. En lo que respecta al síndrome, Gabriel, dígame, ¿cuánto Doc. fue el seguimiento de sus pacientes? 6 meses, Doc. Porque uno como que no le encuentro, pues yo no le encuentro como mucho sentido a ponerle toxina a este tipo de pacientes porque de todas maneras si miramos en la fisiopatología, pues si tiene una endotropia,
y debilitamos ese recto medio, pues temporalmente va a funcionar, como por ejemplo pasa en alguna parálisis o algo así, pero digamos que al final de la historia el efecto de la toxina botulínica va a cesar y vamos a terminar con el mismo problema. Entonces, pues yo la verdad de todos los pacientes que he visto con Duane, eh, creo que muy pocos han tenido indicación de cirugía. Casi todos han estado ortofóricos en la posición primaria sin necesitar cirugía. Pero pues si yo tuviera un paciente con una endotropia eh, quirúrgica, pues yo no le veo realmente mucho sentido ponerle una toxina que sabemos que en un tiempo va a dejar de funcionar y pues sí, pues no sé, Sí. no, como que no me queda muy claro eso. No, sino que este iluso apenas lo están proponiendo relativamente hablando. Igual como se muestra en el estudio, pues son muy poquitos pacientes como para establecer un criterio fuerte. Entonces, en lo que respecta al síndrome de Down tipo 2, se propone también una retroposición del recto lateral del lado afectado y evitar una resección del recto medial. Y en el síndrome de Down tipo 3, el manejo es quirúrgico si la retracción ocular es grave y se propone una retroposición tanto del recto medial como del recto lateral para disminuir también los fenómenos de subidas y bajadas. Y hay otra medida quirúrgica también que puede contribuir a la mejoría de estos síndromes, que es la división en Y del recto lateral. Esto pues va a evidenciar una mejora sustancial y consiste en, primero, realizar una división longitudinal en la inserción. Una vez ya obtenía dos mitades de este músculo, o sea, la mitad superior se superpone, siempre el puntero, perdón, aquí se superpone 10 milímetros y la mitad inferior desciende 10 milímetros, teniendo una distancia de las nuevas inserciones relativamente hablando de 20 milímetros. Finalmente también se podría adicionar una retroposición de ambas mitades de 7 a 9 milímetros según la condición del paciente. Ahora, pasamos al síndrome de Brown. Este también se conoce como el síndrome de la vaina del tendón del oblicuo superior, donde hay una interacción anómala entre la tróquila y el tendón del oblicuo superior. Esto va a generar una restricción del movimiento normal de ese músculo y finalmente lo vamos a evidenciar en una limitación de la elevación en aducción. Y esto genera una exodesviación al intentar mirar hacia arriba. Esto es más frecuente en mujeres, es más frecuente de presentación unilateral y el 15% de los casos son bilaterales. Hay dos tipos que son el congénito, que es de carácter idiopático. Se conoce también como el síndrome del ciclo congénito, donde el tendón del oblicuo superior no se desliza bien a través de la tróclea. Y puede ser también adquirido, sea por traumatismos de la tróclea o del tendón del oblicuo superior, inflamación por artritis reumatoide, pansinusitis o pacientes que tengan escleritis. ¿Qué manifestaciones clínicas nos puede generar este síndrome de Brown? En primer lugar, una limitación para elevar el ojo afectado, siendo más evidente cuando se hace la aducción en ambos ojos. Por ejemplo, en esta imagen de acá, en la parte A, donde podemos ver que se intenta hacer la elevación del otro ojo, pero no se logra. Puede haber también diplopia y en varios casos hay una posición compensatoria, donde la barbilla está levantada y la cabeza está inclinada hacia el lado no afectado con el fin de lograr mantener una visión binocular única. Dependiendo también de cómo se presenten estas manifestaciones, podemos estadificarlo también en un Brown leve donde hay ausencia de la hipotropia en posición primaria o también ausencia de descensos bruscos en adopción. Si es moderado, si hay ausencia de la hipotropia, pero ya tenemos descensos bruscos, como por ejemplo, perdón, en esta imagen de acá, en la parte inferior, como podemos evidenciar. Y es grave si hay hipotropia, si hay descensos bruscos, si hay posición compensatoria de la cabeza con el mentón elevado, o también si hay giro de la cabeza hacia el lado opuesto al ojo afectado. Entonces, aquí también les traigo un video. Perdón, listo. Lo voy a regresar un poco porque sí se evidencia al principio que hay una limitación también para la elevación cuando se intenta hacer la aducción. Aquí también se puede evidenciar. Listo. ¿Qué ayudas diagnósticas nos pueden contribuir con el enfoque del paciente? Obviamente, y esto aplica más que todo para el adquirido, un TAC si estamos hablando de traumatismo o si sospechamos que hay una estructura ósea que nos puede estar generando este síndrome,
o una resonancia magnética para la evaluación de los tejidos blandos y los músculos extraoculares. Nuevamente, ¿no? Hay que individualizar el contexto para determinar si enviamos este tipo de estudios imagenológicos o no. Y traigo un ejemplo también de una resonancia magnética donde se ve un engrosamiento asimétrico del músculo oblicuo superior izquierdo. ¿Qué es lo que se establece para el tratamiento? En primer lugar, si es congénito, se opta por manejo conservador si se mantiene una función binocular y si tiene una posición de la cabeza aceptable, ya que varios tienden a hacer una mejoría espontánea hasta la primera década de la vida. Si es adquirido, puede tener una resolución espontánea o uso de antiinflamatorios, puede ser orales o inyección regional de esteroide en la órbita supranasal. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas para el síndrome de Brown? Si hay hipotropia muy manifiesta en la posición primaria, si hay una tortícolis significativa, si hay movimientos oculares anómalos significativos en la mirada natelar o si hay alteraciones de la binocularidad. ¿Y cuáles son las medidas que se establecen? Son las medidas que vimos previamente en las técnicas de cirugía de estrabismo para debilitamiento del oblicuo superior, que son la tenotomía, la tenectomía, la expansión en banda de silicona y el alargamiento con sutura, que se los ilustro acá y como un recorderio menciono también que en la parte quirúrgica para lograr acceder al oblicuo superior entramos por la parte nasal del recto superior y nuevamente lo separamos y ya una vez aislamos con un gancho el oblicuo superior. Y aquí vemos, por ejemplo, que es la tenotomía, seccionar parte del tendón o recortar un poco, la expansión con banda de silicona, que también ilustra acá, o el alargamiento con sutura, todo con el fin de lograr debilitar ese músculo. Y finalmente pasamos al síndrome de... Gabriel, en Perdón, referencia al síndrome de Brown, digamos que hace unos años se intentaba dar manejo quirúrgico con todas estas técnicas que estás hablando, especialmente estas técnicas como de expansión del tendón, pues buscando como una mejor movilidad del mismo. Sin embargo, digamos que los últimos webinars y los últimos congresos se ha discutido mucho el tema de realmente qué tan beneficioso es el tema quirúrgico en los pacientes con Brown. Y digamos que en términos grandes se ha llegado a la conclusión que muchas veces el Brown solo tiende a mejorar con el tiempo, independientemente de que se haga cirugía o no. Y que muchas veces la cirugía pues realmente no es tan exitosa como uno quisiera. Entonces cada vez como que se está operando menos el síndrome de Brown. Existen algunas técnicas nuevas como el adelgazamiento del tendón para tratar de que pase como con mayor fluidez por la tróclea, pero digamos que en general no es una cirugía como con un éxito como el que uno esperaría y como que los que llevan mucho tiempo viendo estrabismo, o sea, les estoy hablando de personas que llevan 30 años, 40 años viendo estrabismo, pues se han dado cuenta que realmente con el paso del tiempo el paciente va mejorando, entonces cada vez se opera menos. listo, espera, muchas gracias. Y pasamos ya finalmente al síndrome de Mobius. Entonces, se conoce también como la secuencia de Mobius, donde hay una parálisis facial congénita que puede ser uni o bilateral y está asociada a anomalías del nervio abducens. Tiene una presentación muy variable, como veremos a continuación, donde se puede haber incluso compromiso de otros pares craneales, como el tercero, el cuarto, el quinto y el octavo, y nuevamente pueden ser uni o bilaterales asociados a malformaciones ortopédicas, como el pie sambo, y realmente no se tiene una teología específica para este síndrome, están estudios y lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, hay alteraciones en los cromosomas 3 y 13, se asocia también con la anomalía de Poland, que es la hipoplasia del músculo pectoral, o también lo que más se acepta es que los pacientes tuvieron una exposición intrauterina a misoprostol o a talidomida. La prevalencia de este síndrome es de 1 en 250.000 nacidos vivos, el 97% es de aparición esporádica y el 2% tiene un patrón hereditario autosómico recesivo. Entonces, como podemos ver, son unas manifestaciones multisistémicas. En primer lugar, por la parálisis facial vamos a tener en consecuencia un lago oftalmos por el compromiso del músculo orbicular, pero también dependiendo de los otros pares craneales comprometidos, vamos a tener trastornos de glutorio si está comprometido el nervio glosofaringeo y también en consecuencia tenemos atrofia de lengua y cialorrea. Hay una dificultad o imposibilidad para sonreír y pues de hecho la literatura lo describe como facies en máscara, pie equinovaro, sin
dactilia, paladar hendido, también discapacidad intelectual, o una hemiplegia facial, que también la ausencia, esto les va a generar ausencia de la expresión facial. En cuanto a la parte oftalmológica, propiamente hablando, el lagoftalmos que degenera va a generar ojo seco y respectivas queratitis. Podemos evidenciar también en esta imagen lo que se conoce como el signo de Bell, que es cuando el paciente en este contexto intenta hacer un cierre palpebral, el globo ocular se eleva, puede haber una parálisis bilateral del sexto par, una parálisis de la mirada horizontal, una presentación variable de los trastornos trastornos de convergencia, puede haber tosis por compromiso del tercer par, y también parálisis del cuarto par. Lo más frecuente, y como lo muestran también estas imágenes, es que hay una endotropia, aunque también puede haber una exotropia. ¿Cuál es el tratamiento? De hecho, hay varias O puede medidas que afectar se... orto también. Sí. Y en lo que respecta al tratamiento, hay varias propuestas que se hacen con este síndrome. Lo que más se acepta es la retroposición del recto medio si la endotropia es de un ángulo grande. Algunos proponen una transposición de un recto vertical si una vez ya se ha aliviado la restricción del recto medial. Las retroposiciones, en caso de que se vayan a realizar, suelen ser de 6 a 7 milímetros, aunque hay unos que proponen de 5 milímetros, pero nuevamente se debe individualizar el contexto. Y las transposiciones de recto vertical se realizarían más hacia el recto lateral. Y a manera informativa también hay unas campañas que es para el Día de Concientización del Síndrome de Moebius, que como les muestro acá, se conmemora este día el 24 de enero. Y muchas gracias, eso es lo que traía para el día de hoy. Gracias, Gabriel. No sé Gracias, Gabo. si tengan alguna duda. Los No, demás. Doc, yo creo que estuvo muy claro. Yo no tengo dudas. Bueno, estos síndromes pues no son súper frecuentes, pero pues llegan a la consulta y pues es importante diferenciarlos, ¿cierto? Yo siempre les digo que uno tiene que, en este tipo de cosas, como conocer lo básico para el día que uno se le encuentre poder diagnosticarlo, pero en ese momento que te lo encuentras es cuando realmente lo puedes examinar y te lo puedes aprender ya, mejor dicho, introyectarlo súper bien. Porque son cosas que a veces uno lee y son un poquito como medio abstractas. Obviamente, pues estos de pronto son con imágenes y con videos, pues uno puede acercarse mucho más a aprender cómo es el síndrome, pero pues en el momento en el que uno llega a la consulta es cuando pues se puede como apropiar del conocimiento, pero para eso necesitamos pues estudiarlos obviamente, porque si no el paciente llega y ni idea y llegó y se fue y no supimos qué tenía. Entonces, nada, revisen estos temas también en la casa. Acuérdense que la idea es que todos pues estudien un poquito el tema, aunque sea el otro el que está exponiendo, obviamente con énfasis el que está rotando por pediatría. Nada, que pasen rico en vacaciones, que creo que ya salen el viernes, y nos vemos entonces el otro semestre, ¿cierto? Sí, señora. Muchas Bueno. gracias. Que descansen pues. Igualmente. Muchas gracias, Chao. doctora. Gracias, feliz